Escuché que después de Catnap, Dibújame una hará una escultura de... Una notificación. Dibújame una acaba de subir video. Pero a ellos no les llegó nada. No están suscritos. Hey, papi, si no te suscribes y activas la campanita, te vas a quedar sin ver el próximo video, que siempre es más épico que el anterior. Si no le das like a este video, el canal se va a ir... Mira, baby, solo dale like al video, activa la campanita y compártelo, ¿sí? Disfruten el dibujo. Bye. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Prepárense porque hoy dibujaremos a Deadpool y Wolverine para la página 8 de mi libro de colorear. Lo primero que hice fue dividir mi hoja en 4 partes iguales. Esto me ayudará a ubicar mejor ambos personajes. Después tracé un círculo. No es necesario que sea perfecto, pero sí uno decente. Ya con esto, dentro del círculo, dibujaré a ambos personajes, comenzando por nuestro lado izquierdo con Wolverine. Puedes ver que primero hice la silueta sin muchos detalles. Incluso notarás que los detalles no son muy detallados, ya que apenas este es mi borrador para organizar el concepto de lo que quiero hacer. Del lado derecho dibujaremos un Deadpool bastante sencillo, siguiendo el mismo concepto, yendo de lo general a lo particular. Ya con los dos personajes pintamos algunos tonos oscuros en sus trajes y añadimos unas líneas místicas alrededor de nuestro círculo. Y después de ver el tráiler, la frase a romperles el... pretendía ser parte del dibujo, pero después la descarté. Ya que mi idea más o menos tomó forma, pasé el dibujo a la computadora y aquí, tomando como base este primer sketch, decidí hacer un dibujo más épico, ya que el primero se acercaba más a los cómics que a la peli. Y nuevamente comenzando con Wolverine, pero ahora con una pose más dinámica, inclinado un poco hacia la derecha y con sus puños hacia el frente, algo más similar a lo que vimos en el tráiler. Y sí, notarás que volví a dibujar la máscara del traje, ya que seguro a muchos les hace ilusión ver a Hugh Jackman usar esta máscara después de tantos años de interpretar a Wolverine. Y así este segundo sketch me gustó mucho, así que comencé a añadir detalles en su traje, comenzando por el pecho, las hombreras y el cinto. Pero como notarás, mi sketch no estaba muy refinado, así que en una nueva capa comencé a definir mucho más y detallar a este lobezno o guepardo. ¿Cómo le dicen en tu país o cómo lo conocías tú? En este momento decidí que nuestro personaje se asemejara más a la escena del tráiler y estoy seguro que él mismo se arrancará las mangas del traje amarillo, así que decidí dibujar sus brazos al descubierto mostrando sus enormes músculos. El resto del cuerpo fue bastante fácil, ya que son únicamente unos pantalones con decoraciones en los bolsillos. Y por la posición en la que se encuentra flexionando las piernas hacia atrás, sus botas no serán muy visibles. Regresando a su cabeza, también decidí hacer cambios drásticos, ya que lo primero que pensé al ver la máscara en promocionales, pero no en el tráiler, es que esta aparecerá solo unos momentos al inicio como fanservice, y toda la peli veremos al Wolverine que todos conocemos, por lo que decidí dibujar a nuestro personaje sin ella. Y sí, estará muy despeinado y arrugado como en el tráiler. Bueno, con el sketch de Wolverine listo, necesitaba ubicar a Deadpool y de cierta forma usé mucho de lo que hicimos a lápiz, ya que me ayudó a mejorar la pose y perspectiva. El torso estará más inclinado hacia atrás con las piernas hacia el frente. Y déjenme decirles que el dibujo no hace más que mejorar, ya que al tener un poco de experiencia dibujando a Deadpool, todo salió más natural. Eso sí, como toda buena continuación, el traje lleva ligeros cambios, así que no hay que confiarse y me tuve que ver muchas referencias para no perder ninguno de esos nuevos detalles.
¿Que como que un poco de experiencia dibujando a Deadpool? Pues es mi segundo dibujo del personaje, ¿no sabías que ya lo había hecho? Bueno, te invito a que veas ese video de la película anterior, ya que el dibujo me encantó, tiene un toque realista que no se ve por aquí todos los días, y el reto es de lo más curioso, ya que lo hice únicamente con 2 marcadores y 2 lápices de colores, resultando en algo único aquí en el canal. Te dejaré una pantalla final y un enlace en la descripción para que veas mi anterior dibujo de Deadpool. Y bueno, ya con el sketch de ambos personajes, es momento de trazar el line art que imprimiremos para pintarlo a mano, como con todos los dibujos de esta serie Mi Libro de Colorear. Y si no sabías, este libro de colorear lo pueden descargar gratis los miembros del canal de los niveles legendarios e inmortales, así que si todavía no eres miembro, apresúrate, todavía quedan algunas membresías. ¡Ay, algunas! ¿Todavía le quedan membresías de Dibújame Un? Sí, algunas. Así que ya estás enterado, no pierdas la oportunidad de llevarte mi libro de colorear gratis y alguna que otra cosilla extra, además de apoyar a tu canal favorito. Mira la oferta de membresías de Dibújame Un para saber qué nivel necesitas. Te dejaré un enlace en la descripción de este video o busca el botón unirse en la página principal del canal. Come frutas y verduras, hazle caso a tus padres y colorea tus dibujos con moderación. Y si te preguntabas por qué rayos tardé tanto en hacer este dibujo, bueno, pues tuve que hacer algunos viajes durante los fines de semana pasados y además estuve un poco enfermo. Al mismo tiempo, mira los trajes de estos dos tipos, tienen demasiados detalles. Eso lleva tiempo, pero créeme, siempre vale la pena la espera. Y casi nos olvidamos del fondo, el cual será sencillo pero épico. Primero dibujaré un círculo y dentro añadiré líneas como escalones, una especie de sofá o asiento, algunas cajas, unos soportes y algunos cables colgando. Después pintamos con tonos oscuros y añadimos blanco para el humo y algunas luces. Acabamos invocando un portal místico con nuestro lápiz y ya podemos imprimir nuestro dibujo. Por desgracia, el dibujo impreso en una pequeña hoja carta resulta muy pequeño, así que tuve que imprimirlo nuevamente en 2 hojas separadas. Podría decirse que esta resultó ser una página doble de mi libro de colorear. Y bueno, para empezar a pintar a Logan, utilicé unos tonos piel. Primero este tono muy claro que lleva por nombre Perla de Algodón, dejando algunas zonas en blanco que serán las más iluminadas. En el centro del rostro pintaré las sombras con este marcador de tono salmoneloso que se llama Beige Cebada. Para profundizar en las sombras usé este marcador café que se llama Bronceado Oscuro. Esto con ligeros toques y siempre usando o pasando de vuelta el marcador beige para mezclar los tonos. Y así repetí el proceso también en los brazos del X-Men. Para pintar los pequeñísimos ojos usé colores de madera café y negro. Subiendo al cabello, ahí usé el marcador café que usamos en la piel, trazando líneas y dejando algunas partes en blanco, las cuales pinté con el lápiz negro de madera. Posteriormente, con un lápiz de madera de color café, mezclé el lápiz negro con el marcador. Y con este tan mencionado marcador café, pinté las cejas y la barba de nuestro Wolverine. Ok, para el colorido traje usaremos 2 marcadores amarillos. Primero este amarillo claro, después para el sombreado un amarillo canario. Y podrá sonar repetitivo, pero también repetí el marcador café de la piel para profundizar un poco en el traje. Todo esto con un proceso muy similar a lo que aplicamos en la piel. Pintamos con el marcador café y después el marcador amarillo canario para mezclarlos un poco. Y así pintaremos casi todo su traje. Llegamos a las zonas azules del traje, donde usaremos 3 marcadores. Primero, un azul muy claro de la marca Sharpie. Rápidamente aplicaré el sombreado con un marcador azul Prismacolor, que lleva por nombre Azul Verdadero. Y por último, un marcador azul mucho más oscuro de la marca Sharpie. Es un rollo que no tengan nombres estos marcadores. ¿Tú qué nombre le pondrías a este color azul? Y en este punto sentí que los colores estaban muy vibrantes, demasiado, y había imaginado todo un poco más grisáceo.
Por un momento pensé en volver a pintar todo con otros colores diferentes. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Bueno, casi todo en la vida tiene solución, así que probé darle una pasada con un marcador gris bastante claro de Touch, esto solo en el área sombreada. Después, con un marcador Sharpie gris claro, pinté o dibujé las sombras de los bordes o costuras en su super traje. Las partes azules también necesitaban un retoque, así que pasé sobre estas un marcador azul ultramarino y después nuevamente el marcador azul verdadero. Estas partes oscuras en su traje las pinté con marcadores gris y gris oscuro. En el cinto utilicé marcadores gris, rojo y negro. Las botas también irán de azul, pero ya no me equivocaré. Pasé primero el marcador azul claro de Sharpie, después el azul verdadero y finalmente el azul ultramarino. Y como también quería un color opaco, me arriesgué y apliqué sobre toda la bota un marcador gris humo. Y finalicé pintando la parte del frente o los broches con gris y negro. Estos mismos marcadores los apliqué en las mangas rotas. Pinté los antebrazos también con marcadores azules, primero el azul oscuro de Sharpie, después el azul ultramarino y sobre este pasé el azul oscuro nuevamente, con la excepción de que en los bordes añadí el gris humo. En la parte superior del puño también repetiré el gris humo, añadiré sombras con gris oscuro y sobre todo esto pintaré con el azul oscuro de Sharpie. Pintaremos sus guantes con el azul verdadero, las sombras con el azul oscuro y profundizaré un poco con el azul ultramarino. Por último, las delgadas líneas en sus guantes las pintaremos con amarillo claro y amarillo canario. Para las garras únicamente apliqué un poco de marcador gris claro dejando algunas zonas en blanco. Y en la base de esta añadí pequeñas pinceladas con el marcador gris humo. Y llegó el momento de sacar a la vieja guardia, mis lápices de colores blancos y negros, que como puedes ver ya Estoy cansado, jefe. Pero el modo en el que he podido seguir usándolos y exprimirlos al máximo es con la ayuda de este medio marcador que recorté y en este podemos insertar cualquier lápiz. Ahora estoy añadiendo una línea acompañada de un ligero sombreado en los extremos de las garras. Con un lapicero de gel blanco vamos a dibujar algunas luces o reflejos en las zonas que ya pintamos. Algo similar realizaré en el resto del traje, pero con el lápiz de madera blanco, ayudando a resaltar los bordes o detalles, y con el lápiz negro daremos profundidad a estos. Con el mismo lápiz blanco añadiremos reflejos o brillos en el antebrazo y los guantes. Con ambos lápices de madera y el lapicero de gel daremos profundidad y brillos a los agujeros de bala y el daño en su traje. Con un marcador de acrílico plateado pintaré los remaches en su traje. Y con un marcador gris azulado dibujaré muchas manchas en todas las zonas amarillas. Para pintar el portal místico pensé en darle un tono rojizo pero no me convencía, así que pinté la zona externa primero con un lápiz amarillo anaranjado y mientras nos alejamos del portal pintamos suavemente con un lápiz amarillo. Ok, pasamos a nuestro segundo personaje y para nada es sorpresivo que este sea mucho más fácil. Para las zonas oscuras en su traje utilicé dos marcadores Sharpie, gris claro y gris. Ya sabes, la técnica es, después de aplicar el color oscuro, hay que pasar en los bordes el marcador claro, esto mezclará mejor los colores. Y bueno, mientras pinto así varias áreas de su traje, un mensaje de nuestros invitados. Escuché que después de Catnap, dibújame una, hará una escultura de... Una notificación, dibújame una, acaba de subir video. Pero a ellos no les llegó nada. No están suscritos. Hey, papi, si no te suscribes y activas la campanita, te vas a quedar sin ver el próximo video, que siempre es más épico que el anterior. Si no le das like a este video, el canal se va a ir... Mira, baby, solo dale like al video, activa la campanita y compártelo, ¿sí? Disfruten el dibujo. Bye.
Y bueno, después de pintar muchas partes con gris, pasamos al rojo. Y sí, también usaré dos marcadores, un rojo anaranjado y un rojo, ambos de Sharpie. Puedes ver que repetitivamente voy aplicando el marcador más claro y después pintamos las sombras con el marcador más oscuro. Después aplico de nuevo el marcador claro, en este caso el rojo anaranjado. Así, la transición entre sombras y zonas claras será más suave. Y así pintaremos el resto del traje de Deadpool. Aunque por el camino me detuve a pintar todos los broches y hebillas con un marcador de acrílico dorado. Esto lo apliqué también en las empuñaduras y los pomos de las espadas. Siempre es importante que con estos calores o si usas un ventilador cubras tus marcadores con sus tapas para que estos no se sequen. Aquí puedes ver cómo tapo el marcador cuando necesito utilizar otro. En los guantes también añadí pintura dorada y más plateado para el cuchillo en su pierna. Para los bolsillos en su cinto usé dos tonos de café, el más claro es el que usamos en la piel de Wolverine y para el sombreado un marcador café oscuro que lleva por nombre Cooper. Con naranja pintaré el resto de su cinturón y con rojo y blanco el logo de Deadpool en el centro y terminamos de usar los marcadores aplicando los mismos tonos café del cinto. Ahora viene la magia, y es que volveremos a usar los lápices de madera negro y blanco, pero en mayor medida. Con blanco y negro añadiremos luces y sombras a todo el dibujo, tanto a las zonas grises como a las zonas rojas. Esto hará que nuestro dibujo destaque y se vea más detallado, algo similar a lo que hice en mi dibujo de Deadpool de hace varios años. Y sí, también añadí un poco de lapicero de gel blanco. Para las áreas rojas, el secreto es no presionar demasiado los lápices. Esto solo debe hacerse cuando quieras un área muy oscura. Puedes ver que, como en el traje de Lobezno, los lápices nos servirán para dar profundidad o resaltar elementos del traje de Deadpool, como las costuras u otros detalles. No dejaremos los ojos en blanco. En los extremos de estos pasaré suavemente un lápiz para dar un poco de sombreado. Y claro, pintaremos el portal como en el lado de Wolverine, amarillo anaranjado en las zonas interiores, y mientras nos alejamos pintaremos suavemente con amarillo. En el fondo, lo único que tendrá color es esta especie de asiento o sofá que pintaremos con un color de madera café y un poco de amarillo. Y así es, chicos y chicas, como terminamos esta página doble de mi libro de colorear. No solo por su enorme tamaño, creo que es una de las más épicas y me es difícil decidir qué me gustó más, si Wolverine y sus brillantes garras, Deadpool, que fue muy divertido pintarlo nuevamente, las poses o la forma en que se pintó con los lápices de colores. ¿Y a ti, cuál de los dos personajes te gustó más, Deadpool o Wolverine? ¿Qué te pareció el dibujo?
¿Y ya sabías que es mi segundo Deadpool en el canal? Espero que el dibujo y el video les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Si fue así, dale me gusta, comenta tu parte favorita y compártelo. Recuerda que los miembros del canal en el nivel legendario e inmortal podrán descargar este dibujo para pintarlo ellos mismos. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar. Antes de irme, te invito a que te pases por las páginas anteriores de mi libro de colorear.